Begin. Descent. 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco Rabia Podcast. Los invitamos a que nos acompañen en este episodio titulado Grampas del Futuro. Y estaremos hablando de los dos nuevos lanzamientos de Loco Rabia Editora. Hablamos de los dos nuevos títulos de la colección Grampas, No Robot de Punto Crunch y Pasto y Concreto de Leandro Dabel. Tanto No Robot de Punto Crunch como Pasto y Concreto de Leandro Dabel fueron publicadas originalmente en el e-sign de Loco Rabia, aunque No Robot solo se publicó parcialmente, mientras que Pasto y Concreto se publicó en forma completa. Ambas historias, ahora recopiladas, estarán formando parte de la colección Grampas como los tomos 4 y 5 respectivamente. La colección Grampas se especializa en historias cortas de menos de 64 páginas. Y en el podcast escucharemos tanto la palabra de Punto Crunch como de Leandro Dabel, que además tienen algo en común. Los dos son de la ciudad de Mar del Plata. Pero también tenemos a alguien que nos va a hablar de la ciencia ficción en Argentina, una persona muy especializada que tenemos el lujo de tener en este podcast como invitada. Se trata de Laura Ponce. Hola, soy Laura Ponce, escritora y editora, directora de Revista Próxima y Ediciones Ayarmanot, especializadas en ciencia ficción y género fantástico. Laura Ponce nos habla sobre la ciencia ficción en Argentina y la que considera es su obra iniciática. Podemos pensar que la obra fundacional de la ciencia ficción argentina es una historieta, El Eternauta, publicada en 1957. Y no se trata de que sea la primera obra de ciencia ficción escrita en nuestro país, ni siquiera la primera publicada por Esterger, sino que es la primera que podemos pensar como genuinamente argentina. Y no solo porque la invasión extraterrestre ocurre en Buenos Aires y no en Nueva York o París, no solo porque la acción se desarrolla en escenarios reconocibles, sino porque los personajes, su modo de hablar y de actuar, sus preocupaciones, son característicos del momento histórico en que se escribió. Si lo pensamos de ese modo, podemos ver la continuidad de esa línea en nuestros días, con preocupaciones contemporáneas. Las preocupaciones sociales y políticas se relacionan con el impacto ecológico, por ejemplo. Ese impacto como resultado del extractivismo, del neocolonialismo, de este capitalismo salvaje. Pero también está presente la huella de la memoria y de lo que todavía está pendiente de la dictadura. Se ve muy claramente en dos novelas, por ejemplo, El Rey del Agua, de Claudia Boaz, y La Hija del Delta, de Andrea Bruno. Los robots, cyborgs y autómatas están muy presentes en la literatura argentina. En historieta me viene a la mente el clásico Yo Cyborg, de Alfredo Grassi. De hecho, hace poco tiempo se publicó un ensayo que recomiendo mucho y se llama justamente Únicos y Irrepetibles: Autómatas, Robots, Androides y Cyborgs en la literatura argentina, de Gonzalo Santos, publicado por Indómita Luz. Laura tuvo la chance de leer No Robot y Pasto y Concreto y relaciona entonces la ciencia ficción que se escribe, que se hace en nuestro país con estas obras próximas a salir de Loco Rabia. Las dos obras que está por publicar ahora Loco Rabia, No Robots de Punto Crunch y Pasto y Concreto de Leandro Dabel, aunque son muy diferentes entre sí, tienen en común el tema de los robots y un futuro incierto. Son propuestas estéticas muy diferentes, pero también reflejan dos modos muy distintos de pararse frente a ese futuro desconocido. Creo que esas dos miradas están presentes en la sociedad actual. Una mirada muy dura, oscura, que refleja el desaliento y la falta de esperanza, y que también refleja un montón de conflictos cotidianos, actuales, contemporáneos. Y otra mirada donde el humor es una gran herramienta de sobrevivencia. No es que no exista esa hecatombe por la que han desaparecido los humanos. No es que no exista toda esa destrucción alrededor, pero hay una forma de pararse frente a eso, utilizando el humor, utilizando cierta expectativa sobre ese futuro inmediato que permite seguir adelante. Son dos obras que realmente tienen muchísimo interés.
La ciencia ficción, siempre se dice, es un buen soporte para contar historias donde se atraviesa lo social, lo político. Y también la ciencia ficción tiene identidad propia según la región donde se cuenta. Por eso, Laura hace hincapié en este aspecto. Creo que la ciencia ficción, como cualquier producto cultural, es fruto de la sociedad de la que proviene. Refleja su modo de ver el mundo, sus temores y anhelos. En ese sentido, la ciencia ficción de cada país, incluso de cada región del país, puede ser singular, pero tendrá puntos en común con la que se escribe en territorios con los que hay un pasado en común, por ejemplo, un pasado de conquista y colonización y similares incertidumbres respecto al futuro como compartimos con Latinoamérica. En ese sentido hay una unicidad, una identidad local, pero también relación con otros países, otras regiones que están en las mismas circunstancias. Hay una pregunta que hacemos de este presente que vivimos que parece una distopía, ¿no? Y en base a este punto de partida, a esta realidad que nos toca vivir hoy en día, en este 2024, le preguntamos a Laura, ¿qué perspectivas ves en el género de la ciencia ficción en nuestro país? Es difícil responder con respecto a las perspectivas del género, las posibilidades del género, viviendo en una distopía. La ciencia ficción es una herramienta sobre todo para el pensamiento crítico, para generar perspectiva, para tener la capacidad de analizar pasado y presente y proponerse un futuro, ensayar posibilidades de ese futuro. Y parece muy desoladora la perspectiva que la ciencia ficción, siendo una literatura de advertencia, como decía Pablo Capana, no de anticipación sino de advertencia, para que justamente no se cumplieran las imágenes que tenía de ese futuro distópico, y estamos allí. Entonces a veces uno se pregunta cuál es el sentido de la ciencia ficción si no puede prevenir que cometamos estos errores una y otra vez como sociedad. Y es muy difícil responder esa pregunta. Creo que el lugar que tiene la ciencia ficción hoy es el que ha tenido siempre, el de pensar estrategias para hackear ese futuro, para que no sea un destino dado, inamovible, rígido, imposible de combatir. La ciencia ficción tiene que ayudarnos a pensar estrategias, no solo para la sobrevivencia, sino para generar un mundo realmente mejor, en el que haya lugar para todos. Si vamos a hablar de robot, ciencia ficción e historieta, tenemos muchos casos icónicos para recordar, muchas historias que quizás has leído o quizás no y que tengas ahí pendientes. Podemos mencionarte, entre muchos de los títulos de historieta argentina que incluyen robot, a Mirina, dictado por Locorrabia, de Nahuel Zagárnaga, Reflejo, de Rodolfo Santullo y Hawk. Y después tenemos otros casos como Tornillo, de Trillo, Maicas y Gustavo Sala, Los Autómatas del Desierto, de Diego Grimbau y Fernando Baldó, Tutorial para pilotear un robot gigante y salvar al mundo, de Brian Hanches, Yo Cyborg, de Alfredo Grassi y Lucho Olivera, El Dios, de Ricardo Ferrari y Oscar Capristo, Cyborg, de Armando Fernández y Rubén Meriggi, Robbox, de Marcelo Ciccone y Walter Taborda, CP701, de Ricardo Ferrari y Carlos Gómez, El Golem, también de Ricardo Ferrari con Domingo Cacho Mandrafina. Muchos ejemplos de un género, la ciencia ficción, que además es uno de los preferidos del mundo lector de historieta en el país. Al menos eso reflejó la encuesta que hizo Locorrabia a principios de 2024. Primera ley de la robótica. Un robot no puede lastimar a un ser humano y no permitir que un ser humano sufra algún daño. Segunda ley.
Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto aquellas órdenes que causen un conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo mientras no cause un conflicto con las dos primeras leyes. Y si bien a Mar del Plata se la puede relacionar con la costa, con el mar, con las vacaciones, con el veraneo, también se la puede relacionar con King Kong, aunque esa es otra historia. Y ahora la podemos relacionar con los robots que nos proponen Kundo Crunch y Leandro Dabel. Kundo Crunch es desde hace un tiempo uno de los referentes de la historieta nacional y nos cuenta justamente cómo es que nace No Robot, esta historieta que nos propone desde una visión oscura de un futuro distópico, ojalá no tan cercano. No Robots nace por allá por 2018, cuando leo la noticia de que 90 migrantes provenientes del Líbano habían muerto ahogados en el Mediterráneo cuando naufragó la balsa en la que viajaban. A partir de ese momento le empecé a prestar mucho más atención al tema de la inmigración en Europa. Solo en 2019, según datos oficiales de la ONU, desaparecieron 2.200 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Gente que venía escapando de lo peor, que venía escapando de la guerra, de la pobreza, y que no solamente sufrían el desarraigo, sino también después sufrían la persecución y la discriminación, porque a partir de acá empieza también todo lo que tiene que ver con la xenofobia, el miedo al distinto, el miedo al otro, al que viene a sacarme lo que es mío, a que viene a llevarse mi propiedad privada. Esta cuestión en que nos ponen como sociedad, los medios de comunicación, el poder hegemónico y los gobiernos de pobres contra pobres. Lo que a mí me falta, lo que yo no tengo, se lo llevó el pobre, lo tiene el otro. Y yo tengo más derecho a tenerlo que él, ¿no? Cuando realmente el problema radica en otro lado. Sentí un poco la necesidad de querer hablar de estos temas y bueno, utilicé la ciencia ficción, que es uno de los géneros que más me apasionan, como excusa justamente para hablar de estos temas que sentía la necesidad que quería hablar. Kundo, tu obra nos parece tiene una fuerte carga crítica en muchos aspectos. ¿Cuáles de esos aspectos de la sociedad o de la política actual crees que se reflejan en No Robot? Y los temas que se reflejan un poco en la obra son justamente estos que veníamos hablando, ¿no? La xenofobia, la discriminación, el miedo al distinto, el creer que uno tiene más derecho porque nació en tal o cual lado, que tiene más derecho a acceder a más cosas que otra persona, que es algo que lamentablemente vivimos todos los días en todos lados. Yo en su momento me basé mucho en el tema de la inmigración que se estaba viviendo en Europa en ese momento y que sigue hasta el día de hoy, porque sin embargo en los últimos años ha habido una levantada de muchos movimientos conservadores de ultraderecha en contra de justamente de la inmigración. Lo hemos visto esta discusión en las elecciones en Francia que se han vivido este año, pero también pasa en Estados Unidos con los inmigrantes en el sur de Estados Unidos. Pasa acá cuando escuchamos ciertos discursos de querer prohibir que los extranjeros accedan a la universidad o querer cobrarle a los extranjeros en los hospitales. Lamentablemente parecería que como sociedad nunca entendemos que el mundo es uno y que es de todos y todas, y que los seres humanos somos iguales en todos lados, sin importar si nacimos en un cacho de tierra o bajo una bandera. Somos todos seres humanos, y a donde tendríamos que apuntar como sociedad y como mundo es a ser cada vez más solidarios y no seguir poniendo barreras que lo único que hacen es generar enfrentamientos que no terminan en nada positivo. Si bien la historia la comenzaste a crear antes del boom de las IA, podría decirse que ese resquemor y desconfianza hacia lo artificial ya está latente en la sociedad. ¿Es un miedo irracional el que hay? Cuando yo empecé a hacer No Robots, allá por el 2018-2019, todavía no existían las IA, por lo menos no existían como las conocemos ahora en el campo artístico, ¿no? Poniendo en jaque un poco nuestro trabajo. No Robots no deja de ser una crítica al ser humano, porque ahí está la cuestión. O sea, el ser humano
que utiliza la inteligencia artificial, los robots como mano de obra barata, y luego cuando los robots empiezan a exigir derechos, ahí los quiere cancelar porque ve que sus privilegios están en juego. Los robots, la inteligencia artificial, no dejan de ser una cosa, una herramienta. En todo caso, la discusión está en cómo el ser humano las implementa. Si vos una herramienta la utilizás para robarle el trabajo a otra persona, si la utilizás mal, y obviamente va a tener efectos negativos. Creo que en ese caso lo que se pone en discusión es la actitud del ser humano ante eso. Y en lo personal, como dibujante, como artista, esta proliferación de herramientas con IA dentro del campo creativo, ¿te lleva también a temer por tu laburo? La verdad que, yo estoy en contra. No es algo, la verdad, que me generen mucho interés. No sé si decirte que habría que prohibirlas, porque creo que ya a esta altura del partido no sería imposible. Sí, obviamente se tendría que reglamentar, no sé de qué manera. Veo que es algo súper complejo y está todo como súper verde y todo nuevo. Pero bueno, en algún momento va a requerir una reglamentación. No sé cómo se podría hacer. Pero bueno, volvemos un poco a la pregunta anterior. Todo está en la responsabilidad de quien la use. ¿Y para qué? Si una editorial va a hacer un libro ilustrado con inteligencia artificial y utilizando el registro de otros dibujantes, películas o lo que sea, y está mal y es repudiable. Si un evento de historietas va a hacer su afiche con inteligencia artificial, y está mal. Pero bueno, hay gente atrás de eso responsable que tendría que darse cuenta. Obviamente que es totalmente repudiable. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Y volviendo en sí a No Robot, a la historieta, hay una atmósfera de películas como Blade Runner, Dark City, entre otras. ¿Qué influencias son las que te inspiraron? No Robots es un homenaje a las historietas de ciencia ficción europeas de la década del 80 con las que crecí. Todas esas revistas de antología, Onda Zona 84, Sim, Octotem, también Revista Fierro. Yo crecí leyendo eso, es el género que más me apasiona, y hay por supuesto un homenaje a todo eso. También al cine de ciencia ficción de los 80, Blade Runner. Bueno, la ciudad donde transcurre la historia se llama Deckard City, que Deckard es el personaje de Harrison Ford. Así que sí, es mi homenaje a toda esa cultura que me formó, tanto historieta como literatura y como cine. Y hay algo que siempre gusta al dibujante, al lector curioso, que es cómo se trabaja, cómo se crea la historieta. ¿Cuál fue tu proceso en No Robot? La primera versión de No Robots que hice en 2019 era una historia de 13 páginas autoconclusiva, que la hice tinta sobre papel, analógico como trabajo yo siempre, y le había puesto una trama mecánica que mucho no me había convencido. Esa historieta de 13 páginas fue publicada en una revista española que se llama Alta Tensión, que era una revista de antología. Y si bien me había quedado conforme, me había parecido como un poco tirada de los pelos. Entonces después con el tiempo la reformulé un poco y de esas 13 páginas hice unas 20, agregando algunas páginas más para ciertas situaciones que me habían parecido que estaban medias tiradas de los pelos. Y bueno, esa fue la No Robots original, ¿no? O sea, eran 20 páginas también con trama mecánica. Esas son las 20 páginas originales que se publicaron durante el 2020 en los e-zines de Loco Rabia. Y bueno, cuando surgió ahora esta idea de editarlo en papel, sentía que la historia
pedía un poco más, que había ciertas cosas que habían quedado ahí dando vuelta que se podían explotar. Entonces, bueno, le sumé algunas páginas más, le sumé una historia más que se entrelaza con la historia original. Quedó un total de 43 páginas de historieta y le saqué la trama mecánica que mucho no me convencía y bueno, le hice un trabajo de grises digital. Y hablemos de desafíos, ¿no? ¿Cuál fue el que encontraste a la hora de hacer esta historieta? El desafío más grande con este proyecto, bueno, fue un poco el desafío que siempre tengo con los proyectos personales, que es la constancia. Porque en realidad los proyectos personales siempre son los que termino relegando. Entonces los empiezo a hacer, los dejo, los retomo, si aparece algún otro proyecto o algún otro laburo, son los que primero dejo de lado. Después cuando retomo me agarra la inseguridad de que no me gusta lo que había hecho o que no se entiende, que lo quiero hacer de vuelta, entonces me frustro, lo dejo, con el tiempo lo vuelvo a agarrar, ¿no? Un poco esa montaña rusa. Eso es como el mayor desafío y también el otro desafío que es agarrar una historia que hice hace varios años e intentar actualizarla. Le cambié un montón de cosas, le cambié viñetas, le cambié texto, le di otro sentido también para poder meter páginas en el medio. Fue un proceso, largo, de años, que por momentos disfruté, por otros no, pero bueno, estoy contento con el resultado final y espero que cuando los lectores lo lean se note ese disfrute. Esto es ridículo. Sí, lo sé. Sus 3 leyes, su círculo perfecto de protección. Un robot nunca lastimaría a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, he visto sus comerciales. Pero la segunda ley dice que un robot debe obedecer cualquier orden que le dé un ser humano. Tal vez él ordenó que asesinara. Imposible. Quebrantaría la primera ley. Sí, pero la tercera ley dice que un robot puede defenderse. Sí, pero solo cuando no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Ya sabe lo que dicen. Las leyes fueron hechas para romperse. No, estas leyes no. Están instaladas en cada robot. Y no puede matar como un ser humano no puede caminar sobre agua. Hubo un hombre que sí lo pudo hacer hace mucho, mucho tiempo. También marplatense, aunque ahora está viviendo en Capital Federal, Leandro Dabel es un historietista muy completo, con dibujos sólidos y con guiones realmente fantásticos. En Pasto y Concreto lo deja demostrado. Y con él hablamos sobre Pasto y Concreto, cómo nace la idea y qué es lo que lo lleva a crear una historia donde solo quedan robots en el planeta, aparentemente sin seres humanos. La idea original, o sea, es re vieja la idea de Pasto y Concreto, en el sentido de que vengo dibujando esos personajes hace ya 10 años, si no recuerdo mal, o por una carpeta que tengo en la compu con todas las cosas de Pasto y Concreto, dice que arrancó en 2014. Me parece que los empecé a dibujar un poquito antes, potencialmente 12 años, 10 seguro. Y la verdad que la idea original, o sea, no te voy a mentir, es 100% voy a dibujar cosas que me gusta dibujar, fondos posapocalípticos y robots. Me encantaba dibujarlo en ese momento y sigue siendo como esas cosas a las que vuelvo fácil cuando no sé qué dibujar. Y salían esos 2 personajes porque quería 2 personajes para evitar un escenario posapocalíptico que sean robots. Y dije, bueno, voy a diseñarlos así como que tengan coherencia, pero que los diseños sean claramente distintos. Digo, más allá del color, como hay algo en las formas que son diferentes. 2, el rojo es más... tiene como más curvas, ¿viste? Una estructura distinta. Nico es como más cuadradito. Pero un poco era eso, era como quiero un formato en el que pueda después tirar cualquier historia que quiera. Solo con la excusa de, bueno, después apocalíptico puedo hacer que pase cualquier cosa. La influencia obvia en eso, y eso también marca la época, es que yo miraba mucho Hora de Aventura en ese momento. Me sigue gustando la serie, ¿no? Pero en ese momento fue como, che, esto es buenísimo. O sea, me encantaba la irreverencia del humor. Había algo de que cuando empezó a salir no era evidente. O sea, siempre hay un spoiler para quien no haya visto Hora de Aventura, pero no estaba muy evidente cuando empezó a salir, pero es un mundo posapocalíptico. Pero bueno, no se nota por
por la vida que tiene, que no es por ahí en el caso de esto, ¿no? Pero bueno, sí fue un punto de partida como eso de la irreverencia del humor o de las situaciones que no tienen mucho sentido. No se sabe qué pasó en ese futuro. Además de robots, hay máquinas y hasta unas cebollitas que hablan. ¿Qué papel juega el absurdo, lo ilógico, lo disparatado en esta narrativa y en la visión que tiene Leandro de la ciencia ficción? O más que lo absurdo diría por ahí del humor, es clave para mí para motivarme para hacer cosas. Ni siquiera sé si lo hago como intencionalmente, si es como una búsqueda de, bueno, esto va a ser gracioso, porque es difícil saber si algo va a ser gracioso. Trato de que sea gracioso para mí, es algo que me ayuda a hacer las cosas, que me diviertan seguir. Soy bastante lento para dibujar historietas, me cuesta un montón, y generarme chistes y generar humor o cosas que me parezcan divertidas de dibujar y de leer es una de las cosas que más me motiva a hacerlo. Y me encanta el humor en la ciencia ficción. En parte porque me gusta mucho la ciencia ficción. O sea, siguiendo con esto de que mucho de lo que hice con Pasto y Concreto fue seguir básicamente el instinto de que me gusta dibujar esto, fin, ir por ahí. Me encanta la ciencia ficción, es como el default al que voy siempre. Me pasa también de que estéticamente me gusta mucho. Más allá de que me gusta la ciencia ficción por sus ideas, por lo que permite explorar, es tan amplio que puedes hacer un montón de cosas. Pero estéticamente me gusta mucho. Siempre pienso que hay mucha similitud, mucho más que lo que uno suele pensar entre fantasía y ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción puede ser durísima, por supuesto, puedes estar como tratar de estar investigando qué descubrimientos nuevos hay para hacerla súper dura y súper realista y creíble. Pero por lo general es fantasía con una capa de pintura estética específica, de metal, de aventura espacial, de que tenga cierta verosimilitud. Y a mí eso me encanta, es como que siempre gravito a eso, es algo que me gusta dibujar y de nuevo hace placentero el proceso de crear historias. En términos de influencia, me encanta un libro que se llama Guía del Autostopista Intergaláctico, de Douglas Adams. Son varios libros, pero el primero es el que más leí, el que más me acuerdo y es el que más me gusta. Y es el prototipo, el mapa que creo que seguimos todos los que hacemos comedia con la ciencia ficción. Por ahí no tanto en Pasto y Concreto, que siento que como que es más pura pintura de ciencia ficción. En la otra, en la que estaba haciendo para Webcomic Mutante, que tiene más como ese sabor de ciencia ficción espacial, que se nota más eso. Pero nada, lo leí de bastante chico, por recomendación de un amigo, y es tan gracioso, y usa tan bien de nuevo la estética de la ciencia ficción, el sabor, porque realmente es fantasía, solo que en el espacio. Pero es tan gracioso, tiene tan buenas ideas el libro, que siempre apunto a decir, bueno, si puedes hacer algo, una fracción de graciosa y de, no solo de gracioso, de ingenioso y original como eso, ya está. Hay algo que impacta, que es el color. ¿Qué rol ocupan los colores en Pasto y Concreto? ¿Por qué elegiste esa paleta tan colorida para esta historia post-apocalíptica? En términos de colores, volviendo a esto de decir, bueno, mucho de como es una historieta que empecé hace mucho, y en ese momento yo estaba estudiando, recién arrancando a dibujar historieta. En realidad dibujo historieta desde muy chico, pero digo, arrancando más a dibujar historieta con intención de lograr un resultado más profesional. Siempre, de nuevo, buscaba estas cosas de ir a lo que ya me da comodidad. Pero dicho eso, con el color, en realidad quería un poco desafiarme con la versión original de lo que pensaba hacer. Quería como buscar algo más naturalista y que lo único saturado en colores sean los personajes para que salten, como ese truco que usa mucho el colorista de Mignola para Hellboy. Todo tiene como unos colores así como más tierras, grises, mucho más muteados, sepias, y Hellboy es un rojo así puro, violento. Como que quería algo así y jugar más con la luz, que el color digital te permite hacer cosas lindas con la luz. Pero eso no para el primero, sino para un número 0 que nunca salió, porque hice 3 páginas y la 4ª página cometí el típico error de guardar el archivo de Photoshop, o sea, de mergear todas las capas, unirlas todas y guardarlo como un JPG aparte, con la calidad bajada, porque le bajaba la calidad para subirlo a internet para que no pesen tanto. Y no me di cuenta y guardé encima del archivo original, entonces perdí todas las capas, no tenía calidad. Me desmotivó un montón eso. En ese momento inclusive hacía las páginas, las
dibujaba y entintaba a mano. Ahora hago todo digital. El primer número solo fue entintado digitalmente. Dibujaba las páginas de lápiz, pero esas las entintaba también. Número 0, digámosle. Y me desmotivó tanto eso que lo corté por completo. Esto fue... Ahí es donde están guardados en la carpeta de mi computadora dentro de Plástico Concreto que dice 2014. Así que de ahí saco esa fecha. Pero nada, me acuerdo de eso. Y después de eso estaba haciendo como un laburo de color que me gustaba, pero que era bastante costoso y me llevaba mucho tiempo. Entonces cuando recobré la motivación, que creo que me llevó como un año más o menos recobrar motivación para hacer el que es el número 1 ahora en el libro. Quería hacer algo, no sé si decir que me fuera más fácil necesariamente, pero que no me llevara tanto tiempo y que esté más en sintonía con lo que estaba haciendo en ese momento, y por eso fui muy con ese estilo plano gráfico y con los colores bien saturados y bien coloridos. Y hay algo ahí además de que el hecho de que sea post-apocalíptico, pero los personajes como que hacen boludeces todo el tiempo y son medio nabos. No sé, hace un buen contraste entre todo. Y en cuanto al proceso, ¿es todo digital? Sí, hago todo digital. Bueno, como decía antes, al principio cuando arranqué, de hecho, cuando arranqué a hacer historieta, chico más que nada, obviamente hacía todo en papel. Me re gusta laburar en papel, especialmente porque en mi trabajo me la paso laburando en la compu. Yo laburo en industria de videojuegos y todo es digital ahí. Entonces, volver al papel está bueno, pero la verdad es que lo digital me da mucha practicidad. Y como decía, el número 1, o sea, la primera historia, estaban las hojas hechas a lápiz, las tengo todavía, las tengo guardadas. Creo que ya para las últimas 2 páginas de esa o algo así estaba laburando directamente en la compu, no me acuerdo bien. Ya para el segundo número, que además cambia el estilo, es mucho menos gráfico, es como que buscaba una cosa más pintada, ahí es 100% digital. Me encanta laburar en papel para las cosas así más tradicionales de línea negra y cosas gráficas, ¿no? Pero para ese tipo de cosas, pintando con materiales, de verdad soy bastante desastre. Me defiendo mucho con la acuarela, es un material que me re gusta, pero para lograr cosas así más pintadas, nada, me volvería loco. Una cosa interesante que pasó con el hecho de que sea digital y con esa primera versión que contaba que nunca vio la luz del día, es que se ve que ya venía medio maldito ese proceso, porque una de las primeras hojas, y no me acuerdo si la primera hoja de esa historia, la estaba pintando en Photoshop y no me acuerdo bien qué pasó. Creo que se había cortado la luz un toque y cuando volví a abrir la compu, perdí todo el archivo. Y el archivo no se perdió, pero se corrompió y generó como unos glitches raros, como unos bloques de memoria que cambiaban el color y movían las cosas. Una cosa rarísima, pero eso terminó siendo la inspiración para después en el que sí sería el número 1. Esa sección en donde todo se glitchea. Así que en ese sentido lo digital es clave, se atraviesa mucho mis procesos de trabajo. Ahí creo que es muy evidente. Siempre le cuento a todo el mundo de que esa parte no es solo un poco es un collage de ciertas cosas. No es que esa imagen toda glitcheada mágicamente la conseguí, pero el collage está hecho con imágenes que están rotas de verdad. Lo que hice es... en ese momento estaba investigando mucho de un proceso que se llama data moshing, que básicamente se usa mucho en video. Lo que haces es borrar ciertas partes de la codificación del video para que se produzcan unos efectos que no son intencionales y se rompe. Trato de hacerlo de lo más vago posible. Si a alguien le interesa, investiguen data moshing, es un efecto excelente, no es difícil de hacer y es muy divertido. Pero bueno, nada, no me quiero poner mega técnico y ñoño porque es un embole. Pero estaba muy obsesionado con esto de manipular el procesamiento de imágenes o de archivos o de cualquier formato digital para que haya consecuencias no intencionales, pero hechas para que pase algo, ¿no? Y una de las formas que encontré, no me acuerdo dónde lo vi, si en algún tutorial o alguien que lo mencionaba, pero una de las formas que encontré es que podés guardar imágenes, las podés guardar en formato RAW, que en inglés quiere decir crudo. Lo que por ejemplo usás cuando cargas fotografías, ¿viste? Que querés procesar en Photoshop y que no tenga nada de compresión en la imagen para que estén los píxeles lo más puros que puedas. Si guardás imágenes así,
básicamente tiene eso, tiene poca compresión y tiene poca data agregada al archivo. Entonces después eso lo podés levantar desde aplicaciones que no están pensadas para imágenes. Porque de nuevo tiene menos intermediarios, está como más en crudo esa información. Entonces una cosa que hacía yo era, por ejemplo, abrir esas imágenes en editores de texto. Si es un editor de texto más sofisticado, es un Word o algo del OpenOffice, no funciona, pero si lo abrís con el bloc de notas o con algún lector de texto así un poco más hacky, podés levantarlo y te lo abre como un texto. Entonces, ¿qué pasa? Podés guardar de nuevo eso y no pasa nada, o podés empezar a modificarlo y podés modificar los caracteres del lugar, o podés hacer algo que era mi favorito, que es abrir ese archivo en crudo de información, que si lo interpreta un programa de imágenes te lo va a procesar como una imagen. Podés decidir abrirlo con un programa de audio y que lo procese como audio. Entonces de golpe se convierte en un waveform de audio y le podés hacer efectos de audio, le podés hacer subirle los bajos, por ejemplo, y eso produce en la imagen como un filtro visual. Unas cosas re locas. Podés cortar y pegar pedazos y eso distorsiona la imagen y podés ver cómo se procesa, nada más. Nada, me divertí mucho haciendo eso, saqué como 20 versiones del último cuadro de la página que se rompe y con eso compuse esa. Pero no hay partes que son mentiras en el sentido de que armé un collage, pero hay muchos sectores de eso que son realmente cosas que hice para romper esa imagen. Y también vamos a hablar de desafíos. ¿Qué desafíos encontraste a la hora de contar esta historia? Tengo que decir que en la primera no fue tan desafiante a la hora de contarla. Mis desafíos siempre tienen que ver más que nada con juntar la fuerza para terminar y dibujar. La parte narrativa siempre es lo que más me gusta de hacer historieta. Y después la parte productiva es la que por ahí más me cuesta. Pero la segunda me costó un poco más que nada por el final. Spoilers, supongo, aviso. Porque quería que los personajes, o sea, tuvieran un intercambio genuino que pasa en la última página. En donde digan tipo, che, la cagué, como, che, yo también la cagué con esto, disculpa. Y quería que eso sea genuino en lo que dicen, sí, es real. Pero al mismo tiempo me parecía como medio pesado. Y al último dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer bien largo y bien denso al texto a propósito. Y como que sea re meloso y como, ay, sí, nos requeremos. Para que pegue más el remate del chiste que pasa en el último cuadro. Y no voy a contar qué es por si alguien lo lee. Fue a propósito como hacer bien cargado el texto ahí para que sea más ridículo lo que está pasando enfrente de ellos mientras hablan. ¿Y cómo te sentís con respecto a la ciencia ficción como género? ¿Sos un lector, un consumidor de productos? ¿Tenés referentes dentro del género? Sí, 100% que leo mucha ciencia ficción. Últimamente poco, tengo que admitir, pero bueno, estoy leyendo poco en general. Pero bueno, leía muchísima ciencia ficción de adolescente, creo que por eso también es como decías, mi lugar seguro, es a lo que vuelvo cuando no estoy muy seguro qué hacer. Y también es como un espacio en el que me gusta investigar ideas. Creo que es eso también, uno cuando está pensando ideas, es como un ejercicio, es como que lo vas haciendo, lo vas repitiendo. De adolescente me frustraba mucho que no se me ocurrían ideas, o que eran ideas muy gigantes, y ahora es al revés, es como ideas se me ocurren todo el tiempo. El tema es tener tiempo para llevar eso a algo que tenga sentido, o que diga algo, o que sea interesante. Pero estoy divagando para cualquier lado. En términos de referentes, allá había dicho Douglas Adams con Guía del Autostopista Intergaláctico, librazo, todos son buenos, pero bueno, el primero es muy bueno. Pero lo que más leía fácil era Isaac Asimov. Lo quiero mucho, me encantan sus cuentos de grande, revisito mucho sus cuentos porque digo, qué bueno las ideas que plantea. Nunca fue su fuerte los personajes por ahí o el desarrollo emocional, que es algo que a mí me interesa más, pero bueno, lo busco en otros autores, ¿no? Pero buenísimas ideas y las exploro un montón y a veces son muy divertidas, más desde el concepto que desde lo que está pasando momento a momento. El otro referente fuerte, aunque no diría que es ciencia ficción, pero está cerca en algunas cosas, es Michael DeForge, pensando en historieta. Lo adoro, es de esos autores, siempre lo cito como tipo, yo creía que sabía lo que quería hacer de historieta hasta que empecé a leer a DeForge.
volviendo al vínculo con Hora de Aventura, lo conocí porque había un blog de toda la gente que laburaba en Hora de Aventura en donde subían cosas y dije, ay, yo buscaba a todas las personas. Esto, bueno, yo tendría 17, 18 años, entonces, nada, edad donde sos muy impresionable a autores nuevos. Y me acuerdo que había buscado a este flaco porque sabía que tenía historietas así online y todo me voló la cabeza. Todavía tengo sus libros y me encanta y los sigo. No estoy siguiendo tanto lo que está haciendo ahora porque ya no los está subiendo tanto a internet. Se consigue más que nada comprando los libros y son caros. Pero en su momento, cosas que ahora ya no tiene más porque están publicadas, las tenía todas gratuitas en internet y me volaron la cabeza. Fue uno de esos autores que decís, estas cosas se pueden hacer con la historieta, no tengo que pensarlo en términos tradicionales, puedo hacer lo que quiera. No es que, o sea, por ahí él inclusive con los recursos narrativos que usa es, no diría limitado, es más bien restrictivo, como que se limita a recursos muy específicos, pero son de él y no son de nadie más, y eso siempre lo tengo muy presente. Después lo otro que, bueno, esto por ahí no aplica tanto a Pasta y Concreto específicamente, sino a otras cosas que quiero hacer o que voy a hacer más adelante, pero me gusta mucho de la ciencia ficción que permite explorar desde un lugar muy interesante el body horror. De hecho, no, sí hay body horror que viene de otros géneros, pero bueno, me gusta cuando la ciencia ficción lo explora. Estaba pensando también en términos de influencia, me encanta Cronenberg. Tengo que ver la peli nueva. La tengo para ver y lo vengo colgando, pero bueno, nada, me encanta lo que hace. Y estaba pensando también en una serie animada que salió hace poco, que es increíble, se llama Scavenger's Reign. Creo que en castellano la habían traducido como Planeta de Recolectores, algo así. Era un corto que había salido hace un tiempito de Joe Bennett y Benji Brook, creo que son los autores. Y lo expandieron a una serie que ahora está en Netflix, antes estaba en HBO, y es una cosa increíble. Y toca mucho el body horror a través de la ciencia ficción. Y nada, está bárbara. Es todo lo que quiero hacer en la vida es esa serie. La idea de las criaturas alienígenas que diseñan, el planeta en el que transcurre todo, la nave, los personajes. Es excelente total. No sé si cuenta como influencia, porque la vi el año pasado, creo. Pero digamos que es influencia a futuro o que condensa muchos de mis intereses. Pero además de eso, también diría que mucho me toca desde los videojuegos. Creo que hay algo de Pasta y Concreto que se siente mucho ahí. Más allá de que laburo haciendo videojuegos, me encanta consumirlos como medio de expresión artística, digamos, como unidad cultural. Ahí estoy pensando en uno que se llama Rain World, que también lo veo mucho en cómo dibujo, no tanto en la historia, pero sí en cómo dibujo y en cómo me gusta expresar las cosas. Y es un mundo, también un mundo posapocalíptico con una historia muy particular que lleva mucho tiempo descubrir, pero en donde tenés esto de un personajito tuyo que recorre un mundo claramente abandonado y destruido, y toda la belleza que eso involucra, sin ser una belleza tradicional, ¿no? Porque es como un mundo industrial venido abajo, pero que encierra en sí mismo una belleza muy particular y muy linda. Es un placer conocerte. Sí, es un placer conocerte también. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre o...? Sí, Samantha. ¿De dónde sacaste ese nombre? Yo me lo puse, de hecho. ¿Y por qué? Porque me gusta cómo suena. Samantha. Espera, ¿cuándo fue que te lo pusiste? Pues cuando me preguntaste si tenía nombre pensé, tienes razón, necesito un nombre, pero quería uno bueno. Así que leí un libro llamado Cómo nombrar a tu bebé y de 800,000 nombres fue el que más me gustó. Espera, ¿leíste todo un libro en el segundo en el que te pregunté tu nombre? En 2 centésimas de segundo, para ser exacta. Wow. ¿Cómo te imaginas el futuro de acá a unas décadas? Con el avance justamente de la robótica, las IA. Vos que estás además muy cercano en cuanto a tu laburo que es el desarrollo de videojuegos. Tema inteligencia artificial complicadísimo. Se está hablando muchísimo de eso. Lo hablo mucho con un amigo que es programador, que está aprendiendo bastante de inteligencia artificial por su laburo. Y hablamos mucho del tema, entonces estoy más o menos ahí como
a tiro con ciertas cosas. Nada, como artista, la verdad es que es una tecnología que me hace mucho ruido, obviamente. Creo que es una tecnología con muchísimo potencial. No diría que soy completamente anti-inteligencia artificial, soy un poquito más agnóstico. Lo que soy anti es del uso de herramientas para sacarle laburo a la gente. Ahí es donde me hincha las pelotas. No me gusta mucho hacer futurología, es muy difícil. No veo que sea una tecnología que por completo reemplace el arte, por supuesto, pero sí es una red tecnología que parece magia para ejecutivos y gente que pone guita. Entonces es como, listo, usemos esta magia para sacarle laburo a la gente, lo que más nos gusta, no tener que pagarle más a gente que haga arte de verdad. Y eso me hincha las pelotas. Las aplicaciones que veo más en eso tienen que ver con, no sé, optimización de base de datos, o tal vez mejorar la búsqueda de los motores de búsqueda. Hoy en día Google es una porquería, no sirve para nada. Pero bueno, miente mucho también la inteligencia artificial, delira mucho. Hay una cosa de que sigue siendo un algoritmo, o sea, es un lugar común decirlo a esta altura, pero la verdad es que es un algoritmo mega sofisticado, mega complejo. Es más que simplemente decir es un algoritmo. Pero, no sé, tal vez inteligencia artificial no es el término correcto porque da la idea de que dentro de un tiempo se viene Skynet y es como, no, ni a palos. Pero bueno, qué sé yo. Creo que esos son, como digo, más que nada la aplicación que la herramienta en sí. Sí, mirando al futuro, trato de no... Me cuesta ser optimista. Yo de por sí no soy una persona muy optimista. Me acuerdo siempre esta frase de creo que era de Cormac McCarthy, por ahí estoy mandando fruta, pero me parece que era una frase de él que decía, no soy optimista, pero eso no es excusa para ser un bajón. Algo así, me estoy dando libertades traduciéndolo a castellano, pero me comparto eso. No soy optimista, pero bueno, no es excusa para vivir hecho un bajón, ¿no? Pero sí vengo notando mucho como de que me preocupa, por un lado me preocupan las tendencias, diría fascistas, que está tomando la política mundial, la proliferación de nuevas guerras, un completo desinterés por políticas reales para modificar la crisis medioambiental que estamos atravesando y a la que vamos. Pero me parece que rendirse puramente a decir, bueno, es así y no se puede hacer nada, no está bueno tampoco. Porque es de esas cosas que te paralizan y no te permiten tener ningún tipo de respuesta, de acción. Y vengo notando mucho eso y no me copa. O sea, lo digo también en mí mismo, como que trato de luchar contra esa tendencia. Bueno, ya fue. Hay algo volviendo a... porque me estoy yendo para cualquier lado, pero volviendo al tema de el posapocalipsis como setting para una historia. Creo que es divertido porque da la herramienta de decir, bueno, desde acá puedo ir para cualquier lado. No me tengo que atar a las convenciones de una historia en el mundo real. Pero hay tiene una fantasía morbosa eso también. Bueno, se termina todo, ya fue. Y es una fantasía cómoda en algún punto. No lo parece porque tiene esta cosa terrible de no, pero se murió todo el mundo, si es que se murió, ¿no? Sin entrar en detalles, no es lo que pasó exactamente en Pasto y Concreto, pero lo dejo ambiguo porque no importa la historia. Pero hay algo como cómodo ahí de decir, bueno, ya fue, nos morimos todos, ya fue todo. Y no, es una fantasía. No veo que nos vayamos a extinguir como especie así tan fácilmente. El tema es, en el proceso de eso, quiénes pueden vivir bien, quiénes van a sufrir las inminentes catástrofes naturales, etcétera, etcétera. La oscuridad de No Robots, el colorido de Pasto y Concreto, Kundo Krunch y Leandro Dabel, dos autores jóvenes de la historieta nacional, con estos dos nuevos títulos de la colección Grampas, que seguramente te van a gustar. La ciencia ficción en Argentina tiene muchísimos referentes. Sumemos estos nombres a ese listado de grandes autores. Esto fue un nuevo podcast de Loco Rabia. Y queremos agradecer
a Kundo Crunch, a Leandro Dabel, a Laura Ponce y también a quienes colaboraron con datos como ser Ariel Avilés, Alejandro Farías y Marcos Vergara. Como siempre, un placer que estés del otro lado. Esto fue una producción de Loco Rabia Editora. Será hasta la próxima. Hasta la vista, baby. I'll be back.